Hola queridos amigos de YouTube y Facebook, bienvenidos a su canal Venezuela Informada TV con las noticias más destacadas para el día de hoy en Venezuela. Mucha atención queridos amigos a estos titulares que les traemos para el día de hoy en Venezuela. La nueva estrategia de Nicolás Maduro para evitar sanciones de los Estados Unidos al petróleo. Por otro lado, Cuba maneja a Venezuela como una colonia, tienen una relación parasitaria. El régimen de Nicolás Maduro dice que es cínico el nombramiento de Eliot Abrams para los asuntos de Irán. Y el último titular que les traemos para el día de hoy, queridos amigos, Luis Almagro dice que el régimen venezolano debe informar la cantidad de presos que dieron positivo y su estado de salud. Queridos amigos, vamos a dar inicio a estas importantes noticias, pero antes te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares. Si estás de acuerdo que Estados Unidos tienen que presionar más a Irán y al régimen de Nicolás Maduro para poner fin a la dictadura. Bueno queridos amigos, te invito a que te quedes hasta el final del video. Y dicho todo esto, empecemos con el desarrollo de estas importantes noticias. Iniciamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy con la noticia publicada en el periódico Infobae. La nueva estrategia de Nicolás Maduro para evitar sanciones de Estados Unidos al petróleo. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ha comenzado a ofrecer acuerdos de exportación que incluyen el envío de crudo a puertos de destino para los clientes que no encuentran firmas navieras para hacerlo. Esto debido a las sanciones de Estados Unidos, según reportó este viernes la agencia de prensa Reuters. Washington ha vetado a varios propietarios y operadores de tanqueros y ha advertido que sancionará a cualquier buque que facilite las exportaciones petroleras de Venezuela, mientras endurecen sus restricciones al comercio del país sudamericano. Estados Unidos busca debilitar el control del poder que tiene Nicolás Maduro al derribar los despachos de petróleo y privar al régimen de los dólares que constituyen su principal fuente de ingresos. La mayoría de las firmas navieras están evitando Venezuela debido a las sanciones, lo que dificulta y encarece contratar tanqueros. Esto contribuyendo a una caída en las exportaciones petroleras del país a su nivel más bajo en casi 80 años. Desde al menos abril, Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha pactado acuerdos con clientes nuevos y antiguos que le hacen responsable de los costos del envío y, en algunos casos, de los aranceles aduaneros, según los documentos. Estamos comenzando a usar nuestra flota propia y flota controlada, así dijo un ejecutivo de PDVSA a la agencia Reuters. Según los nuevos acuerdos, los compradores designan los puertos donde quieren que el crudo sea entregado y PDVSA es responsable de transportar el petróleo hasta allí. PDVSA por décadas había colocado casi la totalidad de las exportaciones mediante contratos en los que los compradores enviaban barcos a los puertos venezolanos para recoger el crudo. La estrategia, que ha sido implementada antes por otros países bajo sanciones estadounidenses como Irán, podría ser de corta duración si PDVSA no logra reunir suficientes buques para transportar su petróleo. Aparte de viajes cortos a Cuba, la mayor parte de la flota de PDVSA ha permanecido en aguas venezolanas durante el último año. Esto debido a que las sanciones han dejado muchos barcos sin el seguro o la certificación necesarios para salir a aguas internacionales o simplemente porque no son aptos para navegar. Algunas embarcaciones ya no tienen operadores porque PDVSA incumplió pagos a las compañías que las administraban o a sus tripulaciones. La empresa Berhan Schulte Ship Management de Alemania devolvió más de una docena de tanqueros a PDVSA en 2019, luego de que la empresa venezolana acumulara millones de dólares en tarifas sin paga por su operación. PDVSA no ha cumplido muchos programas de mantenimiento al no poder importar piezas y equipos o enfrenta dificultades para pagar por refacciones. La compañía también ha enfrentado demandas e intentos de incautación por parte de astilleros extranjeros que realizaron reparaciones. PDVSA posee con Petrochina 4 grandes tanqueros construidos en China que pueden transportar hasta 2 millones de barriles cada uno, pero esta flota, controlada por CB Shipmen, una sociedad entre ambas, podría perderse si el Tribunal Superior de Singapur decide que las embarcaciones serán embargadas o subastadas para pagar a acreedores.
Por eso te invito a que le des me gusta y que compartas esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Seguimos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Mara Tekach, quien es representante de Estados Unidos, dijo que Cuba maneja a Venezuela como una colonia. Tienen una relación parasitaria. Noticia publicada en el periódico Infobae. La coordinadora de asuntos cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos también exhortó a la comunidad internacional a evitar que el régimen castrista obtenga una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba maneja a Venezuela como una colonia. De esa manera definió a la relación que tienen los regímenes caribeños. Mara Tekach es encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y actual coordinadora de asuntos de ese país en el Departamento de Estado. Han desarrollado una relación parasitaria. Cuba está chupando recursos de Venezuela, petróleo, comida, medicinas, y estos benefician al régimen, nunca al pueblo cubano. Así agregó la funcionaria en una conferencia telefónica el viernes, de la que participó el medio de prensa Infobae. A lo largo del intercambio, Tekach proveyó una descripción de primera mano de las prácticas del régimen castrista en la isla. Detalló el alcance de la interrelación con la dictadura de Nicolás Maduro y destacó la necesidad de que Cuba no obtenga una banca en el próximo periodo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para la que ha estado siendo postulada. Tekach indicó que dejó su posición en La Habana el último día de julio. Antes de irse, indicó, entregó a las autoridades una nota diplomática en la que manifestó la queja del país norteamericano por el estado de los derechos humanos en el país. El régimen vende una imagen romántica de Cuba, pero mientras sus líderes disfrutan de yates y relojes caros, el pueblo hace fila por horas para tratar de conseguir medicina y comida. Cualquier país del mundo puede enviar suministros a la isla, pero estos nunca llegan al pueblo de Cuba, expresó. Para fundamentar su descripción, remarcó también la ausencia de libertad de expresión. Si alguien quiere hablar de manera independiente, si quiere ir a la calle, no puede, sin importar el tema. Agreden a las familias, las amenazan, todo nace desde este mecanismo que previene cualquier posibilidad de hacerlo. En otro pasaje de la conferencia, Tekach llamó a evitar que Cuba obtenga una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba es un régimen que en vez de tener membresía en el Consejo, merecería ser censurado. Las violaciones de derechos humanos en la isla son absolutas, no permiten un solo pensamiento independiente, aseguró al respecto. Cuba, que se integró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014 al 2016 y en 2017 hasta el 2019, ya presentó su candidatura para ocupar una de las vacantes regionales en el periodo 2021-2023. Esto según anuncio en febrero del canciller cubano Bruno Rodríguez. El Consejo, con sede en Ginebra, fue creado en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos y está formado por 47 Estados miembros elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General a través de votación directa y secreta. Los asientos se distribuyen de manera geográfica y se adjudican por un periodo de 3 años. Los miembros no son elegibles para reelección inmediata después de servir 2 mandatos consecutivos. En 2021, 3 de las bancadas que corresponden a América Latina, las de México, Chile y Perú, deben renovarse, y Cuba busca obtener una de ellas. En la misma línea se había pronunciado el jueves el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que la posibilidad de que el país pudiera obtener una banca en primer lugar resulta indignante. Cuba es una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias, así dijo el funcionario en un diálogo con la prensa. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, afirmó. Continuamos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. El régimen de Nicolás Maduro dice que es cínico el nombramiento de Elliot Abrams para los asuntos de Irán. El régimen de Nicolás Maduro ha catalogado como algo inmoral y también cínico el nombramiento que hizo el gobierno de Donald Trump de Elliot Abrams para los asuntos de Irán. Así lo manifestó Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter. Dijo que se trata de una decisión que solo Donald Trump es capaz de aprobar.
al tiempo que recordó cuando ese señor fue juzgado y también detenido por el bochornoso escándalo Irán-Contra en los años 80. El gobierno de Estados Unidos nombró a Elliot Abrams para tratar asuntos de Irán, al renunciar al cargo del enviado del presidente Trump, Brian Hook, a quien se le había encomendado la tarea de que ejecutara la tarea de ejercer máxima presión contra Irán en colaboración estrecha con el secretario de Estado Mike Pompeo. Tanto Venezuela como Irán también continúan siendo las primeras prioridades de los Estados Unidos. Así lo ha indicado el viernes el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Cale Brown, luego de conocerse que el reemplazo del enviado especial de ese país para Irán lo sería Elliot Abrams. El vocero de los Estados Unidos, por medio de su cuenta de Twitter, ha manifestado que luego de décadas de experiencia en política exterior que tiene Abrams, esto ayudará a que se avancen los esfuerzos diplomáticos y de política exterior de Estados Unidos en contra de Irán y de Venezuela. Según Brown, el hecho de que Abrams maneje las políticas anti-iraníes y también anti-venezolanas, lo que hace es reconocer la influencia creciente de los actores internacionales en contra de los Estados Unidos. Por otro lado, el portavoz de la Cancillería de Irán, Sayed Abbas Mousavi, ha manifestado que Estados Unidos en su política contra ese país está en bancarrota y la prueba de ello es la estela de dimisiones que se ha hecho de funcionarios de la administración de Donald Trump. No hay ninguna diferencia entre el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, Elliot Abrams y Brian Hook cuando se trata de política norteamericana contra Irán. Los funcionarios de Estados Unidos muerden más de lo que pueden masticar, dijo Mousavi. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, noticia publicada por el periódico Infobae. Luis Almagro dijo que el régimen venezolano debe informar de la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, manifestó su preocupación por la propagación del coronavirus en Venezuela y en especial por el estado de salud de los presos con COVID-19. El régimen venezolano debe informar la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud que hay en el SEBIN, también los que hay en la DGCIM, manifestó Almagro en su cuenta de Twitter. El secretario general de la OEA se hizo eco de un mensaje que publicó en la misma red social la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujo, quien manifestó que desconoce la situación de salud de los presos políticos en el SEBIN y en el DGCIM. Bueno, queridos amigos, hasta aquí con esta emisión de noticias. Te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Y como os digo siempre, luchamos por una Venezuela informada.